quedado, don Leonardo? Estábamos hablando del ánimo de las tropas, según Alberdi, y que incluso yo leí un escrito de Alberdi que definía muy bien al ciudadano libre como la persona que vive de su trabajo, de su siembra, de su tierra, sin depender del subsidio de los demás. Lo que pasa es que las tropas paraguayas no era un ejército de invasión, sino era un ejército preparado para defenderse, porque en la época de Francia, desde la época de Francia en adelante, se había intentado comprar fusiles y armamentos que nunca llegaron, pero habían organizado que cada habitante, cada chacarero, digamos, de Paraguay, debía tener como mínimo 4 caballos y armas necesarias para la defensa de la patria. En general eran armas blancas, pero como que ejército defensivo era muy bueno. Además tenían varias cualidades el ejército ese. La otra cualidad era el incentivo que tenían de estar defendiendo su tierra, y no, por ejemplo, como los brasileros que eran esclavos que lo habían reclutado a través de una leva para llevarlo que incluso iban y los argentinos mismos, ¿cuántos desertaron para plegarse a las montoneras de los caudillos? Pero lo llevaban atado codo con codo. Y los brasileros incluso iban en representación de sus amos, o sea, en vez del amo ir a la guerra, mandaba 10 esclavos a cambio. El número de las tropas es un poco o sea, no hay una fuente exacta, ¿no? Según el archivo nacional de Asunción de 1864, había 38.000 hombres. Algunos historiadores dan más, y por ejemplo Jorge Thompson, que además era del ejército, dice: Paraguay comenzó a preparar para la guerra a principios de 1864 y en marzo de ese año estableció en Cerro León un campamento militar en que se adiestraban 30.000 hombres de 16 a 50 años. Había también 17.000 en Encarnación, 10.000 en Humaitá, 4.000 en Asunción, 3.000 en Concepción, totalizando 64.000. Quiere decir que más o menos entre 64 y 40 varían las cifras del ejército paraguayo. Ahora, otra de las condiciones que tenía el ejército paraguayo, que incluso fue investigado después por científicos europeos, era la alimentación que tenían, porque en Argentina la alimentación era a base de carne. En Brasil los esclavos se alimentaban mal, pero los paraguayos tenían abundancia de carne, maíz, miel, cereales, entonces tenían una alimentación balanceada, abundante y de fácil consumo, porque ellos mismos la producían. Y algunos de los informes estos que hicieron estos científicos europeos dicen que, por ejemplo, el promedio de altura de las tropas paraguayas era 1,72. En cambio, la de los aliados era 1,62. 10 centímetros menos, que es mucho como promedio. Después el tema de la composición de las tropas, por ejemplo, en Paraguay cada 5 hombres había un negro, que además era un negro libre, no era un esclavo. No era esclavo. En los aliados había 25 negros por cada hombre, y en el ejército brasileño había por cada blanco. Y en el ejército brasileño había 45 por cada blanco. O sea que aumentaba muchísimo más la proporción. Después, la otra condición que había era que, por ejemplo, en el ejército brasilero... Será por eso que quedaron pocos negros acá en la Argentina, porque en aquella claro, prácticamente acá habían desaparecido los negros. Sí.
Después la otra condición que había era que, por ejemplo, en Brasil los oficiales del ejército entraban por acomodo, digamos, por nombre, por título nobiliario, etcétera. En cambio, en Paraguay todos tenían que ingresar como soldado raso y después iba subiendo en la cadena de oficiales del ejército. Incluso entraban como una condición es decir, no subía por la alcurnia sino por condiciones. Por condiciones. Inclusive cuando entraban todos los soldados andaban descalzos, como una disciplina espartana. Tanto es así que yo la vez pasada conté en Peguajó que un oficial argentino se quejaba porque decía, ellos tenían la ventaja que como iban descalzos disparaban más rápido, que yo decía, entonces ¿para qué le compraban botines a los de acá? Después la otra condición que tenía, la otra diferencia grande que había era la instrucción, porque los soldados, sobre todo los brasileños, eran casi todos analfabetos o de muy poca educación. En cambio, el soldado paraguayo, el mismo Alberdi lo dice, que todos sabían escribir, era muy difícil encontrar a alguien que no escribiera, inclusive, o sea, que casi todos sabían leer, y era muy difícil encontrar a alguno incluso que no supiera escribir. Incluso López le daba mucha importancia a eso, porque, por ejemplo, cada ejército tenía una imprenta montada en un carro que iba con el ejército e iba editando periódicos. Entonces, ¿qué función tenía? Él le daba mucha importancia, incluso cuando tenían que retirarse del ejército, lo primero que salvaban era la imprenta. Cuando se quedaron sin papel, López juntó todos los papeles que pudo, incluso hasta del archivo, y los mandó. Incluso después ordenó que investigaran a ver cómo se podía sustituir el papel, y lo hicieron con una pasta de caraguatay, que es un árbol. Lo diluían con ácido de naranja, y después lo estiraban y hacían papel. Y cuando se quedaron sin tinta, descubrieron un fruto que lo aplastaban y exprimía un líquido negro con lo que se podían imprimir, tanto así que es una planta que ahora hay en Paraguay que se llama tinta, porque imprimían con eso. Y imprimían varios periódicos, incluso en distintos idiomas, porque en portugués inclusive, porque los dejaban tirados en el campo para que los soldados enemigos lo recogieran. Lo recogieran y lo leyeran, si sabían leer. Inclusive entre los nombres conocidos, por ejemplo, había uno que se llamaba el centinela, el cabichuí, el cacique Lambaré. El cabichuí quiere decir la abeja. Incluso eran tenían bastante humor cuando escribían. Claro, por ejemplo, la portada del cabichuí era un negro el cabichuí quiere decir abeja, entonces era un negro disparando con un enjambre de abejas que las mordía. Y después, por ejemplo, a los enemigos los llamaba con sobrenombre. Por ejemplo, a Pedro II le decían el Macacón, a Porto Alegre le decían Porto Triste, a Osorio le decían General Osario, a Polidoro le decían Pollo Loro, y al Marqués de Caxia le decían el Marqués de Cajón. Inclusive hay un dibujo que yo lo tengo en la página, que está Pedro II en un globo aerostático, que en esa época se empezaron a usar, mirando para espiar las tropas, y después había una hilera de soldados que se estaban bajando los pantalones y le mostraban el traste. Entonces abajo decía, haciéndole mala cara a Pedro II. Inclusive, por ejemplo, la escuadra brasileña era tan mala, se la pasaban tirando bombazos y no le pegaban a miles y miles de bombas y no le pegaban a nadie, que por ejemplo en el Cabichuy habían sacado un escrito, decía,
El Cabichuí, considerando la conveniencia de llamarse a las cosas de la guerra por su nombre, o al menos con nombres que encierran ideas análogas a los efectos que producen, ha acordado y decreta, artículo 1, se prohíbe bajo severa pena que desde hoy en adelante se llame bombardeo al que hace la escuadra brasileña. Se llamará macacada, si es de día. Y si es de noche, macaquice. Ahora, vos fíjate la diferencia que había entre las tropas paraguayas, que todos sabían leer y escribir, con los brasileros, que hay un veterano de guerra contaba que le habían ordenado levantar el cable del telégrafo. Entonces uno de los que estaban levantando el cable dice, no sé para qué nos hacen levantar esto de balde, dice, si este alambre está escrito en otro idioma. Porque pensaba que estaba escrito en guaraní. Ahora, o sea, como guerreros eran, digamos, tenían cierta ventaja, porque tenían, por empezar, más motivación, etcétera. Yo iba a leer una frase que dije, porque la vez pasada leí de Alberdi, iba a leer otra frase, que es bastante gruesa, digamos. Dice, los 8.000 soldados que López tiene hoy valen los 50.000 que tenía al empezar la guerra, pues cada veterano vale 10 reclutas. Es imposible que se oculte a los paraguayos que siguen a López que la resistencia heroica de Juárez en México es nada comparada con la del héroe paraguayo, pues este no ha tenido un auxiliar interesado como tuvo Juárez en los Estados Unidos, ni agresores americanos como los tiene López. López no tiene igual en América, ni en Bolívar ni en San Martín, y en los mejores tipos de constancia indomable y grande que presenta la historia moderna de América. El Brasil es un triste país en no reconocerlo. Mitre y Sarmiento siguen la guerra desde sus sillones. López es un Aquiles delante de esos carneros. Está bien, lo de San Martín me parece que se excedió un poco, y lo de Bolívar y San Martín, pero el resto fue muy contrario. Y no solamente lo reconoce Alberdi, sino que el propio jefe brasilero Casillas lo dice también en un informe. El informe es muy largo, no lo voy a leer, pero voy a leer el primer párrafo para que veas la opinión que tenía el jefe brasilero de los soldados del ejército paraguayo. Decía, todos los encuentros, todos los asaltos, todos los combates existen desde Coimbra a Tuyutí, muestran y demuestran de una manera incontestable que los soldados paraguayos están caracterizados por una bravura, por un arrojo, por una intrepidez y por una valentía que rayan la ferocidad sin ejemplo en la historia del mundo. Yo después, para el próximo día, voy a hablar de las tropas argentinas, que también tuvieron gente muy valiente y todo. O sea, yo hasta ahora hablé de lo bueno que es el ejército paraguayo, no quiere decir que los otros eran malos. Y después... lo que era malo de la Argentina era la causa. No tenían motivación para ir. Y lo que yo critico es a Mitre y la camarilla esa que los mandó al muere inútilmente por una carta. Incluso el mismo Alberdi dice, fue el peor error histórico cometido por la Argentina, lo dijo. Uh-huh. Y después lo que iba a leer... También lo dijo Guido Hispano, lo dijo José Hernández. Pasó a la historia como la triple infamia. Sí. Y no la triple Hernández alianza. dijo, hombre funesto para tres países, dijo. Y después otro comentario, bueno, voy a hablar también del ejército brasilero, de las tropas orientales, inclusive de los mercenarios que tomaron en Europa, que los trajeron engañados, les dijeron que los reclutaban para darles tierra para trabajar, en el viaje les sacaban los documentos y les sacaban el contrato, y cuando estaban acá llegaban al puerto lo embarcaban para la guerra.
Eso, para no alargar mucho el tema de hoy, lo voy a relatar en el próximo